En primer término, voy a decir algunas cuestiones que van a herir el narcisismo de muchos de los que estamos acá. Primero, un compañero de la mesa decía, no tiene que ver con este gobierno. Sí tiene que ver con este gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la misma manera que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuya posición ideológica es bajar la edad de imputabilidad de los menores y tratar esta cuestión respecto de la creación de una nueva policía con cuadros de la Policía Federal que formaron parte de narcotráfico, entre ellos el Fino Palacios. Por lo tanto, esto tiene nombre y apellido. Segunda cuestión que me voy a permitir disentir con algunos de los compañeros, pero amablemente, ¿no? Porque tal vez ellos, por el hecho de ser parte de organizaciones de salud del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal vez esto que a lo mejor analizan en sus reuniones de equipo, no pueden a lo mejor portavocear frente a este ámbito ciertas cuestiones. Pero no digo que no lo puedan hacer, sino digo que están condicionados por la propia organización a la que pertenecen. Segunda cuestión, ¿hay política de adicciones? Por supuesto que hay política de adicciones. ¿Y cómo es la política de adicciones tan perversa? Porque no nos olvidemos que las adicciones tienen que ver más con la perversión que con la psicosis, porque el vínculo tóxico entre la persona con el objeto tiene mucho más que ver con la perversión que con la psicosis. Por lo tanto, no es casualidad la decisión, o yo diría casi esquizoidea, que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al plantear una división entre salud y Ministerio de Desarrollo Social. Eso tiene una connotación estrictamente ideológica y obedece a la posición del amo. Obedece a seguir planteando que la gente no sabe dónde derivar, cómo hacer, o en el mismo, y con todo respeto lo digo por el doctor Damín, en el mismo Hospital Fernández hay gente que sale del servicio de desintoxicación y piden turno en psicopatología del propio hospital y tardan 25 días en darle un turno. Con lo cual, la red de salud está quebrada en la ciudad de Buenos Aires. Tercera cuestión que voy a derribar. En la década del 60, la Organización Mundial de la Salud decía, en provincia de Buenos Aires también, porque es la misma perversión. A ver si es claro. Nosotros pertenecíamos al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y nos pasan al Ministerio de Desarrollo Social, cerrando las únicas dos unidades de desintoxicación que existían en la provincia de Buenos Aires, una en el Hospital Evita y la otra en el Hospital Mercante. Y nos quieren hacer creer que el cambio de funciones es una nueva gestión. No, señores. 4 funcionarios a lo largo de 2 años. Lo que está hablando claramente es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una única dirección, que es el gobernador. Como acá en la ciudad de Buenos Aires hay una única dirección política y que es Macri. Esto tiene nombre y apellido y responde ideológicamente a quien cada uno se hace cargo de la dirección política de cada lugar. En la década del 60, la Organización Mundial de la Salud decía que o trabajamos desde el polo de la oferta o desde el polo de la demanda. Nosotros, quienes trabajamos en salud, estamos trabajando desde el polo de la demanda. ¿Qué le pasa a ese pibe que busca en el tóxico algún sustitutivo del afecto perdido a lo largo de su historia vital? Por lo tanto, no desde el polo de la oferta. Ahí tiene que trabajar narcotráfico, porque hoy algunos de los que me antecedieron en la palabra hablaban sobre drogas. O yo hablo sobre drogas y narcotráfico o hablo sobre lo que pasa subjetivamente a cada persona. Yo prefiero hablar de lo que le pasa al sujeto y a las personas. En la década del 60 se fugan del país los mejores cerebros. La noche de los bastones largos. En la década del 70 se matan 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Se implanta un modelo económico que deja exclusión social y pobreza, y no estoy haciendo con esto una ponderación o una idealización de la pobreza, estoy haciendo un análisis histórico y concreto de la realidad que hemos padecido como país.
En la década del 70, a sangre y fuego, se instaura un modelo económico que determina que ya este país no es un país de tránsito, sino un país productor y consumidor de drogas. Por lo tanto, en la década del 80, esto se continúa con la profundización de un plan económico que deja programa, Plan Austral, Primavera y otras hierbas, deja un montón de secuelas porque lo que se destruye es el aparato productivo, dejando un montón de gente que hoy estamos atendiendo porque en esa década se quedaron sin laburo. En la década del 90, con el menemato, que coincide perfectamente ideológicamente con el señor Macri, no hay ninguna diferencia, nos encontramos que, ¿por qué en la década del 90 sucede todo esto? Pero fundamentalmente, no solamente la venta de las pocas empresas del Estado que quedaban, sino que esto tiene un correlato social muy importante.